dice Ratzinger en 1968, anticipando un poco lo que está pasando aparentemente en el mundo con el catolicismo. Qué interesante esta idea de una iglesia pequeña, minoritaria, casi como que Porque vuelve a las catacumbas, ¿no? claro, Ratzinger dice, bueno, en realidad, ¿verdad? No valdría la pena que la iglesia fuera popular, fuera mayoritaria, todos la abrazaran con gran entusiasmo, si las personas no creyeran en lo fundamental del mensaje cristiano, ¿no? De manera que Ratzinger es de alguna manera alérgico, por decirlo así, a una iglesia que suele estar de moda, ¿verdad? Y es la iglesia compuesta por personas que se dicen católicos a su manera. Esta iglesia que es lejana al rito o que se acerca a los sacramentos como meros ritos, como meros ritos de iniciación, como meros símbolos o signos, Mm. ¿verdad? Pero que no tienen valor intrínseco en sí mismos. Todo esto le provoca a Ratzinger cuando uno lee rechazo, ¿ah? Ratzinger piensa más bien que el cristianismo es escandaloso, ¿ah? Bueno, hay nada más escandaloso, dice él, creer en un Dios que se hace hombre y se deja torturar Mm. para mostrarnos el sentido del sufrimiento. Esto es un escándalo, Mm. ¿no? El cristiano cree en la locura de la cruz, que si nos detenemos un momento, Cristian, es realmente una locura. La locura de creer que Dios, que es infinitamente poderoso, digamos, etcétera, por amor se hace hombre, se transforma en uno de nosotros, se deja torturar, se deja masacrar, se deja maltratar en la cruz para redimirnos. Es todo un escándalo. Creer esto es un escándalo, ¿me entiendes? Es creer una Pero cosa no. totalmente absurda. Entonces, absurda lo digo, ¿verdad? En el buen sentido. Este creer del cristiano es escandaloso. Entonces, ser cristiano es abrazar este escándalo, sin rehuirlo. Entonces, estos cristianos, que son cristianos a su manera, católicos a su manera, eh, intentan, digámoslo así, traducir el mensaje cristiano de una manera que sea digerible fácilmente por las masas, por la Es mayoría, un cristianismo light, en el fondo, ¿no? claro, por la medianía de la cultura. Este cristianismo descafeinado a Ratzinger le molesta profundamente, ¿ah? Porque el cristiano genuino es quien abraza la locura de la cruz, es decir, cree que el sufrimiento tiene un sentido, que la muerte puede ser derrotada, que hay un sentido que ilumina la historia y que hay un Dios que siendo absolutamente otro, porque es un Dios, digamos, que representa el absoluto, y en este sentido es totalmente inconmensurable con la criatura que somos, bueno, pero ese Dios, a pesar de ser así, paradójicamente nos brinda un encuentro personal, que es el poema de Anguita, digamos. Oye, y a propósito de poema, otro poeta católico, Paul Claudel, poeta francés, decía: los católicos van a misa, que es la liturgia a la que Ratzinger por lo demás dedica varias páginas, en el sentido de recuperar el sentido profundo de la liturgia, y después salen hablando de fútbol de la misa como si no hubieran asistido a nada importante, cuando en realidad lo más crucial acaba de ocurrir, ¿no? Decía Paul Claudel. Esa banalización del cristianismo de alguna manera, ¿no? Exactamente, transformando, ya digo, al cristianismo, a la liturgia, a la Eucaristía. Siendo yo un no creyente, yo lo veo de lejos y digo, bueno, pero la Eucaristía, para que valga la pena, ¿verdad? Tiene que comportar un sentido muy profundo que a mí me parece que no se expresa del todo en el guitarreo, en el canto simpático, en la adaptación de canciones de moda, ¿verdad? Para transportar el mensaje cristiano. Todo esto a mí me parece muy, muy extraño, ¿no? Creo más bien que el verdadero cristiano, el verdadero católico, digamos, en el sentido de Ratzinger, bueno, es alguien que cree en la Eucaristía, o sea, cree que la Eucaristía es un momento en que Dios se hace presente. Es un momento donde se comparte esta rara comunión, de ahí el nombre, entre el hombre y Dios. Por eso yo creo que ser católico es una cuestión extremadamente exigente. Desde luego. Y la pregunta que te iba a decir, porque bueno, Ratzinger fue alguien que reflexionó y dialogó incluso, ¿cómo decirlo?, polémicamente o en combate también con la modernidad. ¿Cómo se debe relacionar, según Ratzinger, el cristianismo o el catolicismo con el mundo moderno sin perder la radicalidad de su mensaje? ¿Cuál sería cómo lo crees tú que lo resuelve eso Ratzinger? Bueno, él lo dice explícitamente, ¿ah? En uno de sus trabajos, El Nuevo Pueblo de Dios, justamente, él se pregunta, bueno, ¿en qué consiste la apertura?
que proclama el Concilio Vaticano II. Y lo que él dice es que el cristianismo siempre ha sido apertura. ¿Ah? A la base de la fe de los creyentes, dice Ratzinger, está la apertura, ¿no? Es Dios que se abre al hombre, se ofrece al hombre de la manera que sabemos, se brinda al hombre, de manera que es propio del cristianismo la apertura. No hay nada de peculiar en esta apertura de la Iglesia al mundo. De lo que se trata, dice Ratzinger, sin embargo, es no confundir esta apertura al mundo con una mundanización del cristianismo. ¿Ah? Con confundir o por ánimo meramente proselitista, ¿verdad? Vestir, cubrir, disfrazar finalmente el cristianismo con lo que está de moda, con lo que resulta atractivo a las mayorías, a las masas, a la audiencia. De lo que se trata más bien es de que el cristiano vuelva sobre sí mismo, dice Ratzinger, que fue uno de los intelectuales del concilio, recordémoslo. Se trata de que el cristiano vuelva sobre sí mismo y se pregunte, bueno, ¿qué significa exactamente ser cristiano? Y una vez que logre responder esa pregunta, vaya al mundo llevando esta noticia, ¿no? En esto consiste la apertura, dice él, ¿no? No consiste en este afán de sincretismo con el mundo moderno, ¿no? Él examina, por ejemplo, el credo cristiano, que comienza en yo creo, ¿no es verdad? Creo en Dios, etcétera. Yo creo, dice, bueno, ¿qué significa esta afirmación yo creo? ¿Qué decimos cuando decimos yo creo? Dice. Y dice una cosa muy notable. Bueno, cuando yo creo, dice, cuando declaro yo creo, en realidad lo que estoy confesando es que hay una parte de la realidad, una parte de mi propia existencia que no soy capaz de comprender, ¿no? Es un yo creo que no comprendo del todo, digamos, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, es asomarse a la problematicidad del propio existir, digamos. Este es el punto de partida con el que Ratzinger tan brillantemente, creo yo, examina el tema de la fe, la verdad, la tolerancia y todos los temas que están atravesando, digamos así, el debate público hoy día y la relación entre el catolicismo y la modernidad. En Ideas de Perfil, que acaba de ser reeditado, como decíamos al comienzo, tu libro por Taurus, hay un texto que es una rara coincidencia entre Ratzinger y Zizek. Uno podría decir, ¿en qué pueden coincidir Zizek y Ratzinger? Simplemente eso uno no lo puede explicar. Carlos. Bueno, este artículo es sobre la homilía, ¿verdad?, que hizo Ratzinger cuando se estaba eligiendo al Papa, ¿no? Ratzinger, con los cardenales, a él le corresponde hacer la homilía previa a la elección papal, en la que él iba a ser electo, sin duda, pero no lo sabía, por supuesto. Y él ahí hace un diagnóstico muy sorprendente por lo paradójico de la situación contemporánea. Él dice, bueno, el gran problema del mundo contemporáneo es que vivimos en medio de una dictadura, la dictadura del relativismo, ¿no? Que consiste en decir, no existe la verdad, todos los puntos de vista son equivalentes, basta que usted profiera una cierta idea y por el hecho que usted la profiera, esa idea es válida porque la verdad finalmente no existe. Esto que él llama la dictadura del relativismo, ¿verdad? Y frente a esta dictadura del relativismo, en esta homilía, Ratzinger hace una cosa notable. Él dice, atrevámonos a ser adultos en la fe, dejemos de comportarnos como niños, ¿ah? Y seamos adultos en la fe. Para quien ha leído filosofía sabe que la resonancia que está detrás de esa afirmación es Kant, ¿ah? Kant, en que es la ilustración, dice, bueno, la ilustración consiste en ser adulto, ¿no? En ser dueño de uno mismo, en atreverse a pensar por uno mismo. Bueno, esta es la invitación que hace Ratzinger para enfrentar esto que él llama la dictadura del relativismo. Vayamos ahora a Zizek. Bueno, Zizek dice, lo notable que tiene el trabajo de Zizek, digamos, en relación a estas afirmaciones de Ratzinger, es que Zizek es un crítico de la tolerancia contemporánea, ¿no? Él dice la tolerancia, esta idea de que hay que tolerar, aceptarlo todo, que todas las verdades son equivalentes, que todos los puntos de vista pueden coexistir pacíficamente, en realidad, dice él, es un engaño, ¿ah? Porque esta tolerancia, en rigor, es una invitación a que no pensemos, ¿no? Es la invitación, por decirlo así, a que simplemente gocemos, en el sentido psicoanalítico de la expresión, es decir, disfrutemos, ¿ah?, del goce cotidiano, pero no pensemos, ¿no? Entonces, de alguna manera,
es una tolerancia represiva, dice Zizek, citando a Marcuse, en un famoso texto del 68. Una tolerancia represiva, una tolerancia aparente. ¿Ya? Marcuse lo decía mejor, digamos, de manera totalmente clara. Marcuse decía, bueno, la tolerancia del mundo contemporáneo es una tolerancia que nos permite elegir entre Marlboro o Chesterfield a la hora de fumar, digamos, pero no nos permite pensar las cuestiones fundamentales, porque nos dicen que las cuestiones fundamentales no existen. Entonces, tanto la dictadura del relativismo de Ratzinger como este ataque a la tolerancia represiva que hace Zizek apuntan al mismo fenómeno. ¿Ah? Cuando nos dicen que todos los puntos de vista son relativos o equivalentes en su valor de verdad, o cuando nos dicen que hay que tolerarlo todo, que es la posición de Zizek, en realidad nos están invitando, por decirlo así, a no pensar, a dejar de ser sujeto, a ser niño, no ser adulto, adultos en la fe, dice Ratzinger, ¿ah? A pensar por uno mismo, dice Zizek. Ambos son finalmente ilustrados, es muy notable esa coincidencia. A propósito de este infantilismo, bueno, tú también has hablado en alguna de tus columnas y tus textos, nuestro país ha vivido también un periodo, un cierto infantilismo, ¿no es cierto? Es una Claro. época que propende a un cierto infantilismo generalizado, ¿no? Sí. A no asumir la adultez, ¿no? Es interesante poder hablar de un catolicismo infantilizado, o infantil, ¿no? Y en cambio Ratzinger aparece como el alemán austero, racional, que no, digamos, no concede o no le gusta lo que tú decías, este cristianismo light, este Claro, cristianismo el New Age. catolicismo es un sucedáneo, ¿me entiendes tú?, de la psicoterapia, digamos, Claro, ¿ah? O una exacto. especie de equivalente al yoga, o al misticismo hindú, digamos. No, Pero un nada de eso. catolicismo, un catolicismo como una autoayuda más, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Cuando el catolicismo no es eso, el cristianismo no es eso, el cristianismo es un escándalo para la propia existencia y un escándalo para la razón, digamos, ¿no? Y por eso es muy, muy exigente, ¿no? Muy exigente. Y Oye, y por un... por eso el catolicismo o el cristiano, digámoslo así, que cree estar a la altura de sus convicciones o de las convicciones que cree tener, cuando dice, bueno, en realidad mi creencia es privada, eh, yo me refugio, mantengo mi creencia en la soledad de mi habitación, al anochecer, cuando rezo, pero en mi vida pública mantengo en secreto esta convicción mía. Ese tampoco es un verdadero católico, un verdadero cristiano, ¿verdad? Quien cree realmente, bueno, proclama aquello que cree, digamos, ¿verdad? Si yo creo que efectivamente Dios existe, que ha vencido a la muerte, que el sufrimiento tiene un sentido, si yo creo eso, eso que es tan escandaloso, si yo creo en la locura de la cruz, bueno, es una verdad que tengo que proclamar. Si lo creo realmente no tengo por qué ocultarlo, por el contrario, ¿verdad? ¿Por qué voy a privar a los otros de una noticia tan notable? Esto es lo que dice Ratzinger, ¿no? Carlos, y por último, si hubieras tenido la oportunidad de conversar con Ratzinger, él tuvo conversaciones con varios intelectuales, ha habido varios papas que han tenido estos diálogos. Humberto Eco me parece que conversó, no sé si creo que fue más bien con Juan Pablo II o con uno de los papas, no me acuerdo. ¿Qué le Ratzinger habrías... con Habermas, ¿verdad? Sobre el Sí, tema de la normalización. Habermas, sí. Efectivamente. ¿Qué pregunta le habrías hecho tú a Ratzinger? Uf. ¿Sobre qué le habrías preguntado? Tal vez le habría preguntado en qué consiste la resurrección, ¿ah? Porque él como, bueno, como buen católico, él afirma que la resurrección existe. Eh, y claro, uno pensaría en la línea más escolástica, que un cristiano piensa que el bien al que aspira es a encontrarse cara a cara con Dios, a este encuentro personal. Esto también lo cree Ratzinger. Pero Ratzinger dice, no, la resurrección existe. Yo le preguntaría por eso, que es lo que me parece a mí más misterioso de todo lo que él afirma, ¿ah? Yo acompañaría a Ratzinger, fíjense ustedes, en creer que nuestra existencia es problemática, ¿ah? Yo creo que cuando uno toma conciencia de que uno es una criatura que por los motivos que fuere, por azar, por casualidad, por accidente, por lo que fuere, ha llegado hasta aquí, tiene la conciencia que tiene, experimenta el mundo, etc. Esto evidentemente es un misterio, ¿no? Quien mira, quien se asoma a su existencia con honestidad, con claridad intelectual, no puede sino aceptar que nuestra existencia es problemática, ¿verdad?
quien cree que existir no es problemático, la verdad que es un tonto. Evidentemente, obviamente. Y pensar en la problematicidad, que el tema de la teología y también de la filosofía, yo creo que vale la pena realmente, y en ese valer la pena la lectura de Ratzinger, creo yo, es imprescindible.